Hoy tenemos la presencia de la doctora Cecilia Nogués y nos va a hacer favor nuestra directora, la maestra Sofía Flores, de presentarla. Gracias. Quiero pedir favor, al terminar la sesión académica va a tener la maestra una presentación. Les pediría que permanecieran un momento más una vez que termine. Gracias. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. El día de hoy es un día especial. Los siguientes viernes últimos de mes serán días especiales porque a iniciativa del doctor Meléndez vamos a tener invitados, como les digo, especiales por ser premios nacionales de ciencia de México. Entonces, este será una conmemoración especial, como les digo, cada último viernes de mes y por tanto hoy es especial por ser la inauguración de esta nueva serie de charlas. Me permito presentar a la doctora Cecilia Nogués Garrido. Voy a leer su semblanza que por ser premio nacional está bien nutrida. Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también obtuvo los grados de maestra y doctora en ciencias. Desde 1995 es investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha realizado estancias de investigación en la Università di Roma, Ohio University y Northwestern University. Cecilia Nogués ha realizado aportaciones al entendimiento de la interacción de la luz con objetos a diferentes escalas que van desde las moléculas hasta el mundo que nos rodea, entendidas desde la física cuántica y el electromagnetismo. Es pionera en el estudio de nanopartículas, cuyos resultados permitieron establecer nuevos conceptos y líneas de investigación a nivel mundial que han sido la base conceptual para el diseño de nanoestructuras con propiedades físicas emergentes. Es autora o coautora de más de 100 escritos de investigación originales, los cuales han sido acogidos ampliamente por la comunidad científica, lo que se refleja en las más de 6.860 citas bibliográficas y más de 200 conferencias invitadas, en congresos de reconocido prestigio, universidades y centros de investigación en Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Australia, China y, por supuesto, México. Ha impartido regularmente cursos en la licenciatura y posgrado en física de la UNAM, dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura, así como asesorado becarios postdoctorales y otros estudiantes en diversos programas de investigación. Ha sido responsable de 20 proyectos de investigación financiados por diversas agencias nacionales e internacionales y participado en otros 18 proyectos. Ha recibido un número importante de reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 2016, por el Instituto Nacional de la Física de la Materia de Italia, por la Academia Mexicana de Ciencias, como el Premio Weizmann, y el Premio de Investigación Científica en Ciencias Exactas, con la Medalla Gavino Barreda y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por la UNAM. El Premio Thomson Reuters, Sinvestav, por su destacado aporte científico a la literatura mundial, así como el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez por el Gobierno de la Ciudad de México. En el 2018, la Universidad Autónoma del Estado de México le otorgó el doctorado honoris causa y en el 2020, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó la cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández. Además, en 6 ocasiones diferentes, también ha sido premiada la tesis de sus estudiantes de licenciatura y posgrado. Le cedo la palabra a la doctora Nogués Garrido. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación de estar aquí, la presentación por la maestra Flores. Y como verán, bueno, pues soy física, entonces voy a tratar de relacionar un poco lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, con problemas que posiblemente a ustedes se les hace un poco más cercano, ¿no? Entonces, por ya mucho tiempo, pues aproximadamente más de 20 años, hemos estado trabajando en estos problemas de quiralidad y plasmónica. Voy a hablar un poco más de quiralidad y sobre todo pues, en sistemas que se encuentran a la nanoescala. Para esto pues me quiero situar un poquito, ¿no? Y entonces les voy a presentar esta escala, ¿no? Que está un poquito más relacionada con ustedes. Pero bueno, es muy sencillo. Para nosotros, un centímetro cúbico de un material sólido tiene alrededor de 10 a la 23, ¿no? 10 a la potencia de 23 átomos por centímetro cúbico. Entonces, en una cuestión práctica, es algo macroscópico, ¿sí?
aunque todas sus propiedades, como dureza, propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas, etcétera, tienen que ver con su composición atómica. Sin embargo, pues tenemos como herramientas, se desarrollaron herramientas muy precisas y como la ecuación de Schrödinger, que de seguro han escuchado ustedes hablar, ¿no?, de la física cuántica, y toda una disciplina, un área que se llama estado sólido, con la cual podemos lidiar con ese número tan grande de átomos. Con eso, bueno, se pudieron entender los sólidos, ¿no?, la constitución atómica, se pudieron crear entonces los transistores a partir de entender eso, ¿sí?, de cómo se pueden sustituir algunas cosas, y gracias a los transistores, pues hoy nos comunicamos con un dedo y nos hacemos tontos a veces con un dedo, ¿no? Pero bueno, pero gracias a eso pues tenemos todo el avance tecnológico que hasta ahora tenemos, y yo digo que más que la era de la informática estamos en la era de los materiales cuánticos, porque es lo que ha permitido, ¿no?, realmente que haya informática y que haya inteligencia artificial y muchas cosas que se han acelerado. En fin, sin embargo, cuando nos vamos a escala nanométrica, que es a donde quiero yo platicar, pues el número de átomos presentes pues es mucho menor y puede ir entre 10 y algunos millones de átomos. Eso implica, desde el punto de vista de la física, de alguien como yo, que hay que desarrollar nuevas metodologías, no la mecánica cuántica, pero sí nuevas metodologías que nos permitan ahora aterrizar con sistemas mucho más pequeños, ¿sí?, pero no tan pequeños como las moléculas, que de esos también se conocían, y entonces es una escala como intermedia en donde a veces se pueden explicar algunas cosas mediante la física cuántica y a veces mediante la física clásica, dependiendo de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, para podernos situar un poco, pues si tenemos una escala de 1 metro y tomamos la 10ª parte de eso, siempre les digo, bueno, pues tomen un metro, ¿no?, una tira de 1 metro, divídenla en 10 partes, se quedan con una 10ª parte y pues nos quedamos con un decímetro, pues que más o menos sería, ¿no?, la parte aquí de la palma, de la mano, ¿no? De esa, pues decímetro vuelvan a dividir en 10 partes iguales, nos quedamos con el centímetro, entonces vamos a ver más detalle, ¿no?, de la mano, y así sucesivamente. Cuando hacemos esto, pues vamos a llegar al tamaño de varias micras, ¿no?, donde se encuentran pues ya objetos que posiblemente algunos de ustedes estudien, ¿no?, como glóbulos blancos, cosas por el estilo. Y para llegar al nanómetro tenemos que hacer ese proceso 9 veces, ¿no? O sea, ir tomando esa 10ª parte y dividir en 10 y otra vez y otra vez y otra vez. El problema siempre es verlo, ¿no?, y hacerlo, porque pues la parte conceptual está muy fácil, pero hacer ese proceso después del milímetro, pues creo que ya necesitamos herramientas especiales, y esas son las que se han ido desarrollando a lo largo pues del siglo pasado y de este siglo. Entonces, nada más para situarnos, bueno, cuando tenemos varias decenas y centenas de nanómetros, ¿no?, en este caso, pues ya vamos a estar ahí alrededor del detalle del ADN, ¿no? Y entonces, cuando nos vamos al nanómetro, pues ya estaríamos viendo con los constituyentes, ¿no?, del ADN, un poco más o menos. Y bueno, este es el tamaño, pues entre estos dos, digamos, en el que nos movemos nosotros para entender varias propiedades de la materia a esa escala. Algo que nos podríamos preguntar es si la nanociencia es una moda o no. La nanociencia, bueno, pues hace uso pues tanto de los principios físicos, ¿no?, de los principios biológicos y de la química, y creo que todos ellos a lo largo del siglo pasado, de cierto momento, de esta parte de la física cuántica y de la teoría cuántica, en que empieza, por ejemplo, la electrónica y después empieza a ser más pequeña con el afán de hacerlo más rápido,
que pierda menos energía, poder tener un mayor control de las partes, muchas otras cosas. Entonces se comenzó el diseño de materiales, está el estado sólido que yo les decía, la electrónica, microelectrónica, y cada vez los efectos cuánticos son más importantes. Cuando uno hace el tamaño más pequeño, los efectos cuánticos empiezan a ser más importantes. De la misma forma, y a lo mejor aquí me equivoco, pero bueno, luego me lo hacen saber, ¿no? Empieza la biología celular, la biología molecular, un diseño funcional, y la química también pues se va a una cierta química que cada vez necesita más control, etc. Y todo ese conjunto pues es lo que nosotros llamamos la nanociencia, ¿sí? De alguna forma. Todos están de alguna forma entrelazados. Entonces se hace uso integrado de las leyes físicas, de los principios biológicos y de las propiedades químicas de la materia a esta escala. Y algo interesante es que las repercusiones de estudiar sistemas o de crear sistemas a esa escala cada vez pueden ser más complejos, pero puede ser la repercusión más fuerte. Y déjenme mostrar algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, supongan que tienen estas nanopartículas, ¿no? Pequeñitas, partículas de, pues no sé, 50 nanómetros, 20 nanómetros, yo qué sé. De manera tal que se pueden funcionalizar. Aquí pues tienen un tiol, muchas de ellas están hechas de oro y de plata, y entonces pues se les puede pegar tioles fácilmente. Y a cada una de estas partículas le ponen un pedazo de ADN, después la sueltan y es como si se hiciera un Lego solito, ¿no? De alguna forma, porque se empiezan a autoensamblar y empiezan a formar cristales, ¿no? Y claro, depende pues de la forma de las partículas. Aquí está muy simplificado, se pusieron esferas, que son las que menos hay en la nanoescala. Pero la idea es que dado el número, digamos, de ligandos que se le pone a las partículas, la forma de las partículas, la longitud de la cadena de ADN, etcétera, se empiezan a autoensamblar, y entonces ahora pues se crea, digamos, un cristal hecho de cristales, ¿no? Si suponemos que las partículas son pequeñitas y tienen propiedades particulares, ahora hacemos, en lugar de un cristal de átomos, pues hacemos un cristal de cristales con propiedades distintas, y perdón, creo que no, ya. Y estos cristales pues pueden ser en una dimensión, ¿no? Puedo hacer una cadenita, digamos, ¿no? De partículas, puedo hacerlo en 2 dimensiones o puedo hacerlo en 3 dimensiones, como serían estos. Y por ejemplo, el control de estos cristales, que tiene que ver, digamos, qué tan ancho es la distancia, ¿no? Entre 2 de estas partículas, ¿no? Y entonces cómo los efectos cuánticos pueden ocurrir en ellas, y lo que hay en medio de ellas, ¿no? Y digamos el pozo del potencial, que nosotros le llamamos, pues nos va modulando sus propiedades. Y el ejemplo más fácil, ¿no? que se me ocurrió es pues decir, bueno, este tipo de sistemas, son cristales en una dimensión, ¿no? Entonces tenemos A, B, A, B, A, B, ¿no? Tas. Esta es la representación del potencial y las bandas que se forman porque creamos cristales. Y entonces se pueden hacer los diodos, y cambiando el ancho y el potencial cambiamos el color de los diodos, etcétera, ¿no? Entonces, de igual forma podemos crear ahora supraestructuras, ¿no? Con base de estas microestructuras o nanoestructuras, y se mezcla un poco estas 2 propiedades y la respuesta óptica de todos ellos. Otra cosa que se ha visto que se puede hacer y que involucra la plasmónica es que estas partículas, cuando por ejemplo se incide un campo eléctrico externo, lo que tienen es que pueden acumular o concentrar la energía de ese campo electromagnético en una región muy pequeña, ¿sí? Y esa región muy pequeña entonces
hace que aumenten, digamos, la respuesta a ciertos espectroscopías como la espectroscopía de Raman, y se le llama espectroscopía de Raman aumentada por superficie. Y en este sistema en particular, lo que se busca y lo que se ha hecho, y es base de algunas de las pruebas rápidas que ahora se encuentran, por ejemplo, para COVID y demás, es que en lugar de tener que crecer, por ejemplo, hacer un cultivo y tener muchos de los bichos o lo que queramos tener, podemos hacer la prueba con muy poquitos sistemas o lo que necesitan del sistema biológico, ¿sí? Y lo que se pretende al final del día, pues es tener pruebas, ¿no? Este es un trabajo que tengo de hace tiempo, es tener pruebas de una molécula en particular, ¿no? ¿Sí? Todavía no se ha llegado a una molécula, pero así muy pocas moléculas. De esta forma se ahorra tiempo, porque o necesitamos esperarnos y hacer un cultivo, ¿no? Para poder medir las propiedades de lo que está aquí, ¿no? Ya sea biológico, generalmente es algo biológico, o necesitamos esperar mucho tiempo haciendo la prueba de espectroscopía Raman, ¿no? Para tener la estadística suficiente y poder decir que estamos seguros de que la respuesta es alguna. Y de esta forma, pues les digo, este es el principio de algunas de las respuestas rápidas que ahora se encuentran en el mercado, porque ahora la nanopartícula con una incidencia de luz del día, ¿no? Aumenta, concentra el campo electromagnético, lo concentra, y la intensidad de ese campo electromagnético en ciertos puntos puede ser hasta 1 millón de veces más grande que lo que se incidió. Es decir, no es que lo vamos a aumentar, sino lo aumentamos y lo apachurramos en un punto, ¿no? Lo concentramos en un punto, y con esos puntos, a una energía dada o a una longitud de onda dada o una frecuencia dada, pues podemos hacer la prueba del sistema que estamos buscando. También por eso puede ser selectivo a una cierta bacteria o a un cierto virus o lo que sea que estén buscando, porque podemos modificar la longitud de onda y la frecuencia a la cual se amplifica y obtener más datos de dicha respuesta, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que se pueden hacer con estos sistemas. Algo interesante es que las nanoestructuras, hay muchas nanoestructuras que se conocen, que son quirales, ¿no? Por ejemplo, los nanotubos de carbono, excepto por 2, ¿sí? Para cada índice, estos se van a clasificar por índices, ¿sí? Ahorita les enseño qué significan los índices, pero digamos que para un índice 18 hay 19 isómeros en total, y de esos 19, 17 son quirales, o sea, la gran mayoría, ¿sí? Y, por ejemplo, también para los fulerenos de carbono, excepto por algunos, como el carbono 60, ¿sí? La gran mayoría tiene muchos isómeros que son quirales. Por ejemplo, del carbono 100, o sea, quiere decir que está compuesto por 100 átomos de carbono, todos en la superficie, ¿sí? Tiene 400, se conocen 450 isómeros estables, y de esos 450, 412 son quirales, o sea, la gran mayoría. Entonces, todas estas sistemas pues tienen estas propiedades quirales. De igual forma, nanopartículas metálicas como estas de oro también se arreglan de manera tal que tienen composición quiral. Esa es su composición de menor energía, de alguna forma. Y es que ahora la energía en la superficie es tan grande, y por ejemplo el oro es un material que le gusta enlazarse con sí mismo, por eso casi no se oxida, ¿no? O no se oxida. Pues luego hace estas formas caprichosas, ¿no? Y entonces rompe su simetría, a pesar de que los conceptos que nos enseñan casi siempre es que la energía se minimiza con la simetría. En estos casos particulares no, ¿no? Entonces se tienen sistemas que son quirales.
Y esto es importante porque muchos, por ejemplo, de estas estructuras se han pensado para suministrar medicamentos, ¿no? O acciones activas de algún medicamento en sistemas biológicos, ¿no? En los seres humanos, o para alguna otra cuestión, ¿no? O sea, generalmente sí es para, por ejemplo, estos como son huecos, se han pensado en meter alguna molécula o alguna sustancia que sea radioactiva, ¿no? Y también poder usarla de alguna forma para el tratamiento de cáncer o alguna otra cosa. En fin, el punto es que todos estos sistemas son quirales al final del día. Me imagino que ustedes están familiarizados con el concepto de quiralidad, sin embargo, bueno, voy rápidamente a hablar de él. Los seres vivos, ¿no? Somos homoquirales, esto quiere decir que estamos compuestos de solamente un enantiómero, no de izquierdo y derecho, sino solamente de uno, ¿no? Aminoácidos todos son izquierdos, los azúcares son derechos, y etcétera, ¿no? No me voy a meter ahí. La helicidad del ADN pues es en una sola dirección, etcétera. Y la cuestión con la quiralidad, bueno, aquí puse estos porque me llamó la atención que todos también van en el mismo sentido, crecen en el mismo sentido. Y el punto es que en el comportamiento quiral, como lo entiendo yo, ¿no? Desde el punto de vista de una física, es que si tenemos estos objetos quirales y tenemos un ambiente que no es quiral, por ejemplo unos calcetines, pues no importa cuál agarro y me pongo, ¿no? en el pie izquierdo o derecho, pues no pasa nada. Entonces un sistema que es quiral con un objeto no quiral no importa gran cosa. Sin embargo, sí importa cuando el ambiente es quiral. Entonces, si nosotros estamos compuestos y nuestros objetivos son pues cuestiones del ADN o alguna célula, algunos receptores, ¿no? Biológicos, pues sí es importante conocer cómo el medio que los va a transportar, que podrían ser nanotubos, nanopartículas, fullerenos, etcétera, es importante cómo van a interactuar unos con otros. Y bueno, hay otros ejemplos, ¿no? De esta molécula de limonene, que de seguro la han de conocer, en donde pues tenemos la molécula derecha y la izquierda en un plano espejo, y que pues nuestros receptores que tenemos en la nariz, no sé cómo se llaman, son quirales, y entonces en ese caso pues la molécula derecha huele a naranja y la izquierda huele a limón, ¿no? Entonces cosas tan sencillas. En este sentido, pues lo que pasa es que si uno tiene estos dos ambientes quirales, y esta es una representación muy simple, muy simplificada, por ejemplo en este receptor pues todos van a coincidir, sin embargo en no, y entonces la interacción y las propiedades que uno piensa de algo pues cambian radicalmente. Y algo que sabemos es que pues muchos de los medicamentos, esto lo leí, espero que sea cierto, que alrededor de 2,000 medicamentos en el mercado, 500 de ellos tienen componentes quirales, ¿sí? Y por ejemplo, si uno tiene los dos componentes, la izquierda y la derecha, pues puede ser que necesite uno más de alguna sustancia porque solamente una nos hace bien. Puede ser que haya otras que sean tóxicas para algo en particular, y bueno, pues hay ejemplos que de seguro ustedes conocen, pero digamos que suelen ser menos efectivas o pueden tener alguna componente tóxica, ¿no? Y hay muchas que nos dicen que pues no tomemos porque nos va a dañar el hígado, generalmente es el hígado el que nos daña, ¿no? En fin, entonces sí es importante conocer las propiedades, ¿no?, de quiralidad de estas nanoestructuras si es que uno quiere utilizarlas en estos sistemas biológicos. Entonces, bueno, se ha desarrollado todo un área que se llama como nanotecnología quiral, ¿no?, en donde pues podemos tener, por ejemplo,
en la óptica esta plasmónica quiral, es decir, ahora podemos tener campos que reconozcan tal vez moléculas izquierdas o derechas, o hagan, por ejemplo, que el aumento en la intensidad sea para una molécula izquierda o una derecha. Se pueden utilizar para separarlos en antiómeros izquierdos y derechos también, ¿no? La industria farmacológica pues lo necesita y es muy caro, ¿no? Por eso es que no la separan, ¿no? Para entender, por ejemplo, la homoquiralidad, hay un área que se llama la catálisis asimétrica, de hecho hay un premio Nobel en química en esta área, en donde lo que se quiere es, en lugar de hacer un componente químico o lo que sea, o un nanotubos o un componente físico, lo que quieran ver así, en donde haya por partes iguales izquierdos y derechos, que es como siempre sucede, ¿no? En una síntesis en un laboratorio, pues que comience con nada más una reacción en que nada más haya una preferencia por crecer el componente izquierdo o derecho, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas. Esta parte del autoensamblado que les mostraba yo, ¿no? Que es una forma pues, de reconocimiento entre las dos partes del ADN y entonces poder construir cosas como si fuera un Lego automático. Y el hecho de tener sensores o etiquetadores, no sé cómo se diría en español, específicos para cosas en particular. Entonces todo este tipo de cosas se buscan y bueno, pues también hay otras cosas como manipular el spin de los electrones y se llama espintrónica y que también está muy, muy ligado a todo esto, ¿sí? Bien, entonces ya les decía yo, bueno, hay propiedades que hasta que interactúa uno con algo que es quiral, puede uno ver. Y algo que nosotros hacemos, ya decían en mi semblanza que me dedico a estudiar como la respuesta óptica, ¿no? De estos sistemas, es por ejemplo cuando hay luz polarizada linealmente. Y si tiene uno un sistema que es quiral, resulta que el eje de polarización de la luz pues cambia, ¿sí? Esto se observó hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, ¿no? Más de 2 siglos, y se le llama rotación óptica. También, eso fue en 1811, en 1812 Biot observó un segundo tipo de cuarzo que ahora rotaba pero en dirección contraria, ¿no? Además de esto, Pasteur resolvió el misterio ¿no? del ácido tartárico, que parecía existir en una composición química idéntica, que es lo que les decía yo, ¿no? Pues son idénticos, salvo que hay una parte izquierda y otra derecha, ¿sí? Y al final pues tenía propiedades distintas. Entonces, la que venía de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, esto lo obtienen de las uvas, ¿sí? Era capaz de rotar el plano de polarización, como les decía yo, ¿sí? Mientras el que se realizaba pues, mediante un proceso químico y era un producto sintético, ¿no? Pues no tenía exactamente las mismas propiedades, aún con la misma fórmula química, y lo que pasaba al final del día, es que no me acostumbro a es que en este primero pues teníamos cristales solo de un tipo, ¿no? Digamos del derecho, ¿sí? Y entonces había una rotación, mientras que en este de acá pues teníamos los cristales izquierdos y derechos, y entonces al sumar la respuesta de los dos pues parecía que no rotaba el plano, ¿no? Porque rotaban lo mismo en dirección izquierda y derecha, y entonces pues cuando sumaban al final pues parecía que no pasaba nada. Sin embargo sí hay componentes activos. Entonces, para que uno pueda observar mediante estas espectroscopías ópticas
los sistemas quirales, pues uno necesita tener un exceso enantiomérico, ya sea más izquierdos o derechos, ¿no? Pero de otra forma, pues siempre sería 0 la respuesta. Bien, entonces, sin embargo, pues les decía yo que en un laboratorio pues siempre van energéticamente le cuesta lo mismo tener el componente izquierdo que derecho, entonces siempre van a tener el 50% de izquierdos y el 50% de derechos, ¿no? Y ese pues parecería que no es quiral, pero sí puede ser quiral la sustancia, y siempre van a obtener que no hay una rotación, ¿no? En estas muestras que se llaman racémicas. Bueno, déjenme nada más mostrar un poquito. Esta sería la polarización de la luz, no hagan caso a las ecuaciones, pero bueno, tenemos por ejemplo luz que rota, ¿no? Polarizada circularmente, ¿sí? Que va rotando hacia la derecha, ¿sí? De igual forma tenemos luz polarizada circularmente que rota hacia la izquierda. Fíjense que estos dos ejes, el verde y el azul, esos son como los ejes de las componentes del campo eléctrico en la dirección X y Y, ¿sí? Si uno los descompone. Y al final, cuando uno suma estas dos, pues lo que resulta es luz polarizada linealmente, fíjense, únicamente en una dirección, ¿sí? Y por supuesto pues oscila, ¿no? Entonces por eso sube y baja, ¿no? Entonces esta luz polarizada linealmente, ya les mostraba al principio, pues está compuesta por estas otras dos, ¿no? Que es luz polarizada circularmente a la izquierda más luz polarizada circularmente a la derecha. Y por ejemplo, cuando si tenemos estas dos, ¿no? O la luz polarizada linealmente, y tenemos un objeto quiral que absorbe luz por sí mismo, pues resulta que ahora tienen luz polarizada elípticamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque una de las componentes se absorbió más que la otra. Si ustedes se fijan, ahora el vector verde es más pequeño que el azul, y entonces eso hace que la luz que sale del compuesto sea luz polarizada elípticamente. Y no sé si ustedes tengan aquí algunos aparatos para medir dicroísmo, ¿no? Circular, etcétera, y muchas veces para saber la quiralidad o saber si tienen un sistema que es quiral, pues miden la elepticidad, ¿no? Con la que sale la luz, ¿no? ¿Cuál es el grado de elipticidad de la luz que sale de ahí? Bueno, entonces esto es un poquito de lo que nosotros hacemos. ¿Y en dónde lo hacemos? Pues lo hacemos en sistemas donde tenemos control atómico en extensiones, por ejemplo, de varias micras, como puede ser el grafeno, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, uno puede también ver a los nanotubos como objetos. Digamos, es una hoja de grafeno, cada vértice hay un átomo, y ahora supongan pues que agarramos una parte de él y lo enrollamos y pues formamos un nanotubo. Dependiendo qué parte agarramos y cómo lo cerramos, es como vamos a tener diferentes nanotubos con diferentes quiralidades que ya les mencionaba antes, ¿no? Entonces podemos tener estos sistemas que tienen una extensión. El nanotubo, el eje, puede tener una extensión de varias micras y ser casi perfecto, sin tener casi defectos, mientras que el ancho pues tiene alrededor de 1 nanómetro o hasta menos podrían tener, ¿no? del diámetro del nanotubo, y entonces ahí es donde se observan efectos cuánticos al final del día, ¿sí? Entonces la quiralidad en este caso pues viene qué tanto, ¿no? los átomos se acomodan con respecto al eje, ¿no? Que va a lo largo del nanotubo, qué helicidad tienen, digamos, este arreglo de átomos, ¿no? Como esto que se ve aquí. Ahora bien, los nanotubos se conocen desde
principios de los años 90, pero hasta hace como 10 años o menos de 10 años se pudieron separar. Se sabía que había izquierdos y derechos. Y como lo hacen es que, bueno, pues comienzan con una solución que es una mezcla de nanotubos con diámetros muy parecidos, ¿sí? Lo estoy simplificando, pero bueno. Después le ponen, utilizando esta propiedad de que la quiralidad, la interacción entre sistemas quirales es distinta a izquierda y derecha, pues ponen un surfactante o una molécula que es quiral, ¿sí? Y esta se pega a alguno de los nanotubos, no a los dos, ¿no? Aquí tienen ustedes una muestra racémica, aquí ya no, porque en uno sí se va a pegar la molécula y en el otro no, por este tipo de interacciones. Finalmente hay unos métodos que pueden distinguir, ¿no? Que se llama un centrifugado de gradiente, de densidad de gradiente, en donde pueden distinguir sistemas que tienen una molécula hasta un átomo de más y los va acomodando, ¿no? No es es distinto a otras técnicas que seguro ustedes hacen, pero bueno, y entonces se van acomodando, digamos, por peso, ¿sí? Y tamaño. Y finalmente separan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los unos pesan mucho más que los otros, entonces se quedan con una parte de la muestra y finalmente la caracterizan, ¿sí? Y entonces pues lo que hacen es calcular, bueno, medir el dicroísmo circular del sistema en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Y lo que se observa y lo que confirma que es una muestra con un exceso enantiomérico es que, por ejemplo, supongan que los que no tienen molécula están arriba, miden el dicroísmo y tienen este espectro negro en función de la longitud de onda, y los que tienen la molécula pues tienen este de acá que es idéntico pero de signo contrario, ¿no? Y eso es lo que da la noción de que sí es un sistema quiral en cierto sentido. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, no les voy a explicar las ecuaciones, es tratar, fíjense, porque al final del día ustedes meten una muestra y obtienen luz, ¿no? La respuesta de la luz. Y eso que están ustedes observando es algo macroscópico al final del día. Y su muestra, pues es una muestra que por más chiquita que sean mililitros, pues es macroscópica. Sin embargo, la respuesta tiene que ver con la parte atómica del sistema, y entonces lo que nosotros hacemos es, a partir de la teoría cuántica, déjenme, esto lo avanzo rápido, es relacionar esa respuesta del dicroísmo circular con las propiedades atómicas del sistema, y entonces poder nosotros decir si es izquierdo, derecho, etc. Cuando lo separan, como no conocen las interacciones quirales entre el surfactante, el ADN y los nanotubos, por ejemplo, o los fullerenos o lo que ustedes quieran, como no se conoce, no se sabe si está atrapando el nanotubo izquierdo o el derecho. Y la única forma de saberlo es a través de tener una teoría para poderlo hacer. Entonces, al final, pues nosotros lo que hacemos es relacionar toda esta parte atómica, la composición, etcétera, ¿sí? La respuesta óptica a un campo electromagnético de todo ese sistema, ¿sí? Con la respuesta que ustedes obtienen en un laboratorio, ¿sí? Y eso, créanme que cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Y más cuando tenemos sistemas tan extensos con tantos átomos, ¿sí? En fin, entonces con eso pues nosotros podemos saber si tienen el enantiómero izquierdo o el enantiómero derecho, ¿no? Que nosotros le llamamos el 6,4 o el 4,6, cosas por el estilo, y podemos entonces sí decir
si hay exceso enantiomérico, más o menos cuánto exceso enantiomérico podrían tener, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces me voy a saltar y esto es para otros. Aquí están los experimentos y la teoría, etcétera. Y bueno, pues parece que sí da, y lo mismo sucede con los fullerenos, ¿no? De alguna forma. Algo interesante es esto que les decía yo de las nanopartículas metálicas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ha querido es, por ejemplo, una nanopartícula, les decía yo, metálica como de azufre o de oro, es reactiva a los tioles, ¿no? Al azufre, y entonces se le ha querido poner diferentes ligandos de diferente tipo de moléculas y tratar de aumentar, ¿no? la respuesta al sistema. Sin embargo, hay cosas que cuando uno va a la teoría y uno va a las ecuaciones y uno empieza a indagar, uno ve si sí puede realmente aumentar o no, y es que no siempre el hecho de que podamos acumular luz en un cierto punto, todas las, digamos, los fenómenos físicos que están involucrados los podemos aumentar. Entonces también esto ha sido parte de lo que hemos estudiado. Y finalmente, ya voy a terminar. Otro sistema que hemos estudiado es el de bicapas de grafeno. El grafeno, acuérdense pues, que son hexágonos, ¿no? Está arreglado en hexágonos. Es una capa de espesor atómico. La interacción entre capas es relativamente débil, ¿no? Comparado con la interacción que está en la lámina, y entonces se pueden arreglar el grafeno de manera tal que la gente lo hace, ¿no? Esta es una colaboración que tuvimos con gente de Cornell, y ahora ya no está en Cornell, y con gente de Japón, en donde, por ejemplo, ellos hacen láminas perfectas de casi 1 centímetro de grafeno, lo pueden partir, manipular y poner a diferentes ángulos. Y cuando lo empiezan a poner a diferentes ángulos, pues resulta que nuevamente la luz polarizada linealmente o el dicorismo circular responde distinto a si yo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha uno de los planos. Y esto responde a propiedades físicas que tiene el grafeno, en donde, digamos, las corrientes que se crean entre las dos placas de grafeno van en una dirección en otra, y entonces pueden desviar, digamos, la luz en ese sentido. Entonces, se puede manipular, por ejemplo, la respuesta, y con eso podemos inducir. No es una quiralidad, digamos, intrínseca del sistema, sino es una quiralidad inducida del sistema, en este sentido, y podemos inducir la quiralidad del sistema. Y, bueno, aquí, y algo que hemos querido tratar de ver es si este tipo de sistemas que tienen una extensión, una superficie muy grande, pudieran atrapar moléculas que son quirales con un solo enantiómero, ¿no? Para separar, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que hemos estado tratando de trabajar, y hemos visto la absorción de diferentes, digamos, moléculas, algunas sencillas como la metilamina y el metanotiol, para, digamos, ver dos grupos funcionales distintos, cómo se absorben, si se absorben distinto en función del ángulo, ¿no? del sistema, y si se absorben distinto. La cisteína, que ya es una molécula quiral, también la hemos visto, y hemos visto si se absorbe más cisteína izquierda o derecha. Hay diferencias dependiendo, por ejemplo, del ángulo entre las capas. Sin embargo, todavía no encontramos una diferencia muy grande. Por ejemplo, la diferencia entre tener un enantiómero derecho con uno izquierdo, ¿sí?
podría ser como hasta de 20 electronvolts, lo cual es muy pequeño porque no sería estable termodinámicamente. Sin embargo, pues queremos poner algunas cosas que nos puedan aumentar, digamos, esa interacción, ¿no? Y eso es algo de lo que estamos haciendo ahorita, para poder posiblemente proponer como un sistema para poder separar de alguna forma enantiómeros. Aquí también tenemos alanina, ¿no? Y aquí pues claramente podemos ver que la diferencia en absorción de la molécula izquierda y derecha, ¿no? Depende si se rotó a la izquierda o a la derecha las bicapas de grafeno, y que se comportan como un espejo, que era lo que uno esperaría de alguna forma, ¿sí? Pero las diferencias, les digo, siguen siendo pequeñas y tenemos que ver de qué manera podemos inducir una diferencia mucho más grande en la absorción, pues para quedarnos con una de las moléculas y con la otra no, y poder separar, ¿no? Y si es así, pues a lo mejor lo podemos patentar, ¿no? Algún día. En fin, entonces, bueno, como conclusión, pues les quisiera yo decir que, bueno, es posible controlar la quiralidad a la nanoescala, ¿no? Tenemos objetos que son intrínsecamente quirales y que se pueden controlar, ya sea creciéndolos o a posteriori, ¿no? Como lo hacen con los nanotubos. Lo que hace posible, pues, controlar las interacciones quirales entre objetos, y este tipo de propiedad pues tiene aplicaciones potenciales para sensores de biomoléculas, ¿no? Porque entonces podemos hacer un sensor para una biomolécula en particular, para separar enantiómeros, para métodos de ensamblaje, como les mostré antes, de autoensamblaje, para spintrónica, ¿no? Controlar el spin, de eso no hablé ni voy a hablar, para moduladores ópticos, entre otras muchas cosas que se pueden hacer. Y bueno, finalmente ellos son algunas personas que han contribuido a estos trabajos que les mostré: Francisco Hidalgo, Francisco Sánchez, Ariadna Sánchez, y Juan, que se incorporó hace poco y que está trabajando en esto. Y bueno, por supuesto siempre uno tiene apoyos, ¿no? Mucho más proyectos que dinero, diría yo, ¿no? Pero bueno, se agradece de cualquier forma el apoyo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y son bienvenidas las preguntas. Gracias. Gracias, súper interesante. Una cosa que me llama la atención que no mencionaste y me parecería que es como súper importante y a lo mejor lo pasé por alto es, en tu escala mesoscópica seguramente las fluctuaciones juegan un papel muy importante. Y cuando pasaste de la escala micro a la, bueno, micro que más bien es meso, a la macroscópica, no fue muy explícito y entiendo que no necesariamente era el foro. ¿Cómo le hiciste pues para promediar las fluctuaciones? O sea, vi que tenías una traza de una matriz de densidad, pero no sé si es una matriz de densidad de estas reducidas, medio coarse grained, o cómo le hacen, porque además no tienes un principio, digamos, o sea, modelar el ruido estocástico de esa escala no es necesariamente, o sea, no es necesariamente ruido blanco, una cosa que puedas, por el hecho de que tienen estas cuestiones geométricas, que puedas simplemente asumir más o menos isotrópico homogéneo. Entonces, ¿cómo le hacen? No, bueno, desde el punto de vista cuántico, la traza tiene que ver más con la respuesta óptica, y para poder tener, digamos, una respuesta adecuada estadísticamente, lo que necesitamos es una base de funciones de onda muy grande, muy completa. Uh-huh. Entonces, generalmente este tipo de cálculos en códigos comerciales o los normales, pues nada más se fijan como en las primeras, el estado base y el primer estado excitado, y nosotros no, nosotros tomamos en cuenta todas las transiciones electrónicas, que por cierto hay muchas transiciones que son
¿cómo se diría? No directa, sino hay muchos pasos intermedios para poder calcular esto. Entonces nos lleva muchísimo computacionalmente, pero es como que quitamos, digamos, el ruido, entre comillas. Lo que más metería ruido, para comparar con los experimentos, es que todo esto pues, se hace en el vacío. Y en un experimento pues están en alguna solución. No, pero simplemente estoy pensando en estocasticidad de números. O sea, si tienes 10 o 15 copias de la cosa. La base, o sea, tú puedes, los sistemas que tenemos son cientos de átomos y las bases son muy grandes y entonces las transiciones electrónicas, estás hablando de miles o millones de transiciones electrónicas, lo cual te quita mucho del ruido. Y después se hace esos promedios. La virtud de que sea quiral y que sea simétrico nada más es que el promedio es muy sencillo en función de las orientaciones. No tendrías que ver todas las orientaciones, sino únicamente los ejes principales, por ser asimétrico. Ok, ¿Sí? Sale. Gracias. De nada. Gracias. Yo estoy pensando en el potencial de aplicación clínica que tiene toda esta información, particularmente para abordar esas enfermedades que son difíciles de tratar, ¿no? Por barreras biológicas en la distribución de los fármacos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el elemento más adecuado para resolver estas limitaciones? Entendí que el que una molécula tenga diferentes formas quirales, ¿no? Eso la vuelve más promiscua y entonces no sería una partícula de elección y tendríamos que elegir aquellas que tienen menos formas de tal manera que sean más específicas a la hora de entregar el fármaco, la molécula que deseamos integrar al sistema que estemos. Sí, a ver, uno lo puede ver desde ese punto de vista o al revés. El que sean más promiscuas también les da el hecho de que sean más específicas, ¿no? Porque aunque tuviéramos, digamos, tenemos un fulereno de, no sé, ¿qué les gusta? 84 átomos. Y puedo tener, no sé, 4 o 5, no recuerdo, diferentes formas quirales. Resulta que cada una de ellas va a interactuar distinto, ¿no? Entonces, puede ser una limitación, ¿sí? Si uno no sabe cuáles están ahí, pero puede ser una virtud porque cada una de ellas va a responder distinto al sistema, ¿sí? Entonces, puede ser, o sea, si uno no puede tener control, sí puede ser fatal, pero si puede uno separarlos, que ese es el punto, y puede uno caracterizarlos y saber cuál tiene uno y qué interacciones serían las que las más probables, entonces podría ser una virtud para decir, bueno, es que esta específicamente se va a ir a pegar allá, ¿no? O específicamente va a reaccionar con tal molécula. Entonces, esa es la virtud detrás de esa promiscuidad, ¿no? Como mencionó. Entonces, se puede utilizar, digamos, en las dos vías, siempre y cuando uno tenga el control, ¿no? Y eso es lo que tratamos de alguna forma de hacer aquí, ¿no? Tener alguna forma para entender y poder controlar y poder decirles, bueno, hay que hacer esto, yo qué sé. Sí, y eso representa un gran reto, por lo que nos está mostrando. Sí. Pero ya hay algo así en donde se esté trabajando, evaluando todos esos aspectos. Bueno, sí, hay todo esto que llamaba yo la nanotecnología quiral. Trabajan mucho equipos en Japón, por ejemplo, en cuestiones de por ejemplo, de catálisis asimétrica, de tratar de crecer solo una molécula o solo un sistema. A ver, si uno quiere un medicamento, pues uno quiere que ese medicamento siempre funcione igual. Perdón, me refería ¿no? si ya hay algún elemento, por ejemplo, mencionó la plata, el oro, otras partículas así, ajá, que pudieran ser los vehículos. Así que ya sobre ese se esté investigando todo esto que nos acaba de mostrar. Sí, hay muchas cosas que se están haciendo. De hecho, pues lo más inmediato que se hizo es cuando podemos concentrar la energía en un punto
y esa energía pues es tanta que va a quemar la partícula, porque esa es la realidad. Lo usan como para terapia, o sea, a ver, tienen la partícula, la funcionalizan, le ponen alguna molécula, esa molécula identifica algún receptor, va y se pega a ciertas células, yo qué sé, ¿no? Y después lo iluminan con una lámpara, claro que tiene que ser medio superficial, y queman la célula, cosas por el estilo. O sea, eso sí ya se hace. Hay estudios en Rice University desde hace ya tiempo y lo están tratando de que se apruebe, ¿no? Por la FDA, por ejemplo, para tratamientos, ¿no? Para matar algún tipo de célula que pues, no es benigna. Entonces sí hay cosas que ya se hacen. Sí. Gracias. De nada. Doctora, muchas gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas, una más filosófica que la otra. La primera en realidad es por lo que nos presenta de las bicapas y la alanina. Algo que he aprendido de seguir el trabajo de los físicos en estas áreas es que también someten estos experimentos a condiciones, como lo mencionó con la respuesta del doctor Hernández Lemus, al vacío o altas presiones o a altas o bajas temperaturas, que son lejos de estar en los sistemas biológicos de manera natural. ¿Qué tan alejado está todavía estas descripciones de los sistemas, como dice la doctora Silvia, de llevarlo a la práctica clínica por estas cuestiones que todavía están a un nivel de escalas alejado de la biología? A ver, algunas de estas sí puede depender del medio donde está, ¿no? Otras no, porque a lo mejor la respuesta está, digamos, en otro lugar del espectro, ¿no? Entonces depende en dónde están disueltos o no, qué tanto se acerca a la descripción. Esa es una. Las condiciones de temperatura ambiente, eso es algo que mencioné, o sea, nosotros lo que calculamos todavía, digamos, no estaría por arriba de la temperatura ambiente y habría fluctuaciones, y por eso queremos como aumentar el fenómeno, ¿no? Para poder asegurar de que sí se pudiera hacer a temperatura ambiente. Entonces sí hay limitaciones siempre que uno se va de esta parte a la parte práctica. Sin embargo, hay muchas ideas que posiblemente se pueden utilizar y llevar a una experimentación de manera tal que ver si se puede o no se puede hacer y a posteriori ver si el sistema responde a todo lo complejo que está ahí, ¿no? Estas teorías cuánticas siempre eso es muy complejo meter todo lo que está ahí, pero sí hay formas de ir, digamos, aumentando los ingredientes que se tienen, ¿no? de alguna forma. Sí es complejo aterrizarlo, pero bueno, tenemos que empezar por algo, ¿no? Claro. Sí, recuerdo un trabajo reciente de un investigador del Instituto de Física que mencionaban que las presiones que manejaban eran equivalentes a las del, no recuerdo qué distancia del fondo del mar, y Ajá. que utilizaron un diamante para la presión. O sea, son condiciones todavía un poco alejadas. La otra pregunta, doctora. Bueno, estas no son tan alejadas, ¿eh? Ok. Porque, a ver, uno puede pensar en condiciones físicas imposibles de realizar, ¿no? Entonces, o sea, hay dos formas, ¿no? Pues uno puede decir, sí, así sale, pero nunca lo vas a ver, ¿no? Digo, hay teorías en la física que pues nunca se van a ver, ¿no? No hay forma de verlas. O algunas que sí se pueden realizar bajo ciertas condiciones. Y estas sí se podrían realizar bajo ciertas condiciones, no se necesitan condiciones tan extremas en ese sentido. ¿Okay? Sí. La otra pregunta que tenía, que le decía que era más de corte un tanto hasta filosófico, es, yo al menos por la formación que veo, al menos que yo tuve, o los alumnos de carreras afines a ciencias biológicas, es que también las enseñanzas que nos dan de conceptos atómicos o del mismo átomo todavía están en el siglo anterior
El modelo del átomo probablemente nos enseñan el de Rutherford, por ejemplo, ¿no? Y así es como entendemos proteínas, ADN, etcétera. Y cuando uno se entera, pues está la descripción del átomo desde la cuántica. Y las descripciones que hacen de este concepto pues tienden a estar alejadas de los que nos enseñan todavía en carreras de ciencias biológicas. Y yo no sé si usted considera que esta separación conceptual también es lo que hace que a la práctica se aleje lo que ustedes hacen a estos niveles nanométricos con lo que se hace a veces también en la práctica clínica o en las ciencias biológicas en general. Sí, bueno, yo creo que unas son lenguajes también, ¿no? Lo que yo entiendo de quiralidad lo veo un poco más como una cuestión geométrica y a lo mejor ustedes lo interpretan de otra forma, ¿no? Entonces eso tiene que ver una parte con lenguajes. La otra es que yo creo que sí está, que muchos de los científicos, antes se pensaba que la física cuántica hacía un físico, ¿no? Y yo creo que ahora la física cuántica, la teoría cuántica, ciertos conceptos debería de permear sobre todo a la gente que pues trata de moléculas o sistemas a escalas muy pequeñas, desde ingenieros, ¿no? De electrónicos y demás, ¿no? Pues todo se va a la nanoelectrónica, a muchas otras cosas, hasta pues la parte de medicina y biología, digo, no los médicos, pero ciertos médicos sí deberían de tener posiblemente ciertos conceptos para que pudiéramos establecer un puente, y nosotros también, ¿no? Tener un puente al revés, ¿no? De ciertas cosas que pues, las dejamos de ver en la prepa, si es que las vimos, ¿no? En la preparatoria. Entonces sí hay una barrera que creo que es de lenguaje, de conceptos, y que, bueno, pues este tipo de cosas pues permiten establecer un poquito más de diálogo, ¿no? Entre las diferentes áreas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Gracias, Melida. Gracias.